Mi jefe me despidió 3 días antes de que se consolidara mi pensión después de 29 años en la empresa. Restricciones presupuestarias, dijo, deslizando un acuerdo de indemnización por despido al otro lado de la mesa. Firma mañana o no recibirás nada. Le agradecí la oportunidad y me fui sin discusión. Esa noche, hice una sola llamada telefónica. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros, Melody? ¿29 años? David Langston se recostó en su sillón de cuero, con una voz extrañamente despreocupada. Todo un logro. 29 años y 362 días para ser exacto, respondí, con el estómago revuelto al ver la carpeta manila en su escritorio. En todos mis años en Grantwell Manufacturing, nunca me habían llamado a la oficina de un director un viernes por la tarde. Algo andaba mal. Soy Melody Reynolds, tengo 61 años y, hasta hace 5 minutos, era la responsable principal de cumplimiento normativo en una de las empresas manufactureras más grandes de St. Paul. He pasado casi 3 décadas asegurándome de que Grantwell operara dentro de los parámetros legales, documentando irregularidades y manteniéndome firme cuando otros buscaban soluciones fáciles a problemas complejos. Mi pensión se consolidaría por completo el lunes, a solo 3 días. El hito por el que había trabajado toda mi vida adulta estaba al alcance. David deslizó la carpeta sobre su escritorio pulido. Por cuestiones de presupuesto, te despedimos. Sus ojos no se cruzaron con los míos. Con efecto inmediato. La sala pareció inclinarse ligeramente. Debido a limitaciones presupuestarias, Grantwell acababa de anunciar ganancias récord del trimestre pasado. Este es tu paquete de indemnización, continuó, dando golpecitos a la carpeta con su dedo bien cuidado. Si lo firmas mañana o no recibes nada, Recursos Humanos te acompañará a limpiar tu escritorio. Debería haber sentido rabia, conmoción, tal vez incluso ganas de suplicar. En cambio, una extraña calma me invadió. No fue casualidad. Fue calculado, justo el momento de caer antes de que mi pensión se consolidara. Gracias por la oportunidad, dije en voz baja, tomando la carpeta. No la abrí. David pareció sorprendido por mi compostura, quizá esperando lágrimas o protestas. Pero me había pasado la vida examinando patrones, y este era tan claro como el agua. Me puse de pie, me alicé la falda y salí con la dignidad intacta. Janet, de Recursos Humanos, me rondaba incómoda mientras empacaba mis cosas personales. La foto de mi difunto esposo, Thomas, la planta en maceta que mi hija me regaló cuando se fue a la universidad hace 15 años y la placa que recibí por mis 25 años de servicio. No me llevé gran cosa. Casi todo lo importante no cabía en una caja de cartón. Lo siento mucho, Melody. Susurró Janet, mirando nerviosa al guardia de seguridad que me acompañaba a la salida. Esto no está bien. Es lo que es, respondí, pero en mi interior lo sabía mejor. Esto no solo estaba mal. Era potencialmente ilegal. Durante los últimos 4 años, había documentado meticulosamente irregularidades financieras que se habían acelerado desde que David se unió a la empresa. Envié memorandos detallados a los altos mandos, señalé patrones sospechosos e incluso presenté pruebas de informes con datos históricos. Todo fue desestimado, enterrado o devuelto con instrucciones para centrarse en asuntos más urgentes. Mientras cruzaba el vestíbulo por última vez, el guardia de seguridad me sujetó la puerta torpemente. Que tenga un buen fin de semana, señora Reynolds, dijo, visiblemente incómodo con su papel en esta farsa. Asentí cortésmente. Creo que sí. El viaje a casa fue surrealista. 29 años de dedicación terminaron con una carpeta manila y una caja de cartón. La lluvia de abril golpeaba mi parabrisas mientras recorría las calles familiares de St. Paul, Minnesota, pasando la catedral donde Thomas y yo nos casamos, más allá de la escuela donde se graduó nuestra hija, hacia la modesta casa que había mantenido sola desde que enviudé hacía 12 años. Pensé en los sacrificios que hice por Grantwell, en los recitales que me perdí durante esos primeros años cuando trabajé hasta tarde para conseguir ascensos. Las vacaciones familiares interrumpidas cuando surgieron emergencias de cumplimiento. Las incontables tardes que pasé revisando documentación que nadie más tuvo la paciencia de examinar. Le había dedicado mis mejores años a la empresa,
confiando en la seguridad que mi pensión me brindaría con el tiempo. Al llegar a la entrada de mi casa, me quedé sentado en silencio un momento, permitiéndome sentir el peso de lo sucedido. David Langston llevaba solo 6 meses en la empresa. Llegó con la reputación de optimizar las operaciones, lo que solía implicar recortar costes a cualquier precio. Sabía que acabaríamos chocando cuando me negué a certificar el cumplimiento de su última iniciativa de reducción de costes, una medida que eludía varios requisitos regulatorios. Lo que no había previsto era la rapidez y la crueldad con la que actuaría para eliminarme. Una vez dentro, me preparé un té y me senté a la mesa de la cocina, abriendo por fin la indemnización. Las condiciones eran insultantes: 3 meses de salario a cambio de renunciar a cualquier derecho a futuras reclamaciones contra la empresa. Sin pensión, sin continuidad de la atención médica, sin reconocimiento de casi 3 décadas de servicio. Solo un cheque y una trampa legal diseñada para silenciarme. El documento requería mi firma antes de las 5 de la tarde de mañana. Contaban con el miedo y la desesperación para obligarme a firmar rápidamente, sin consultar a nadie. No era una práctica habitual. Era un intento despiadado de robarme lo que había ganado. Dejé los papeles a un lado y caminé hacia mi oficina en casa, donde guardaba mis archivos personales. Detrás de una hilera de álbumes de fotos familiares, se encontraba una caja fuerte e ignífuga, mi póliza de seguro. Durante 4 años, había estado llevando a casa copias de documentos financieros problemáticos, tomando notas detalladas de conversaciones y guardando correos electrónicos que describían patrones de mala conducta. No porque planeara usarlos, sino porque mi instinto profesional me decía que algo no andaba bien. Abrí la caja y revisé su contenido: solicitudes de préstamo con datos falsificados, informes trimestrales con cifras manipuladas, correos electrónicos que instruían al personal a retroceder las certificaciones de control de calidad. Todo estaba allí, más de 1000 páginas de pruebas que demostraban un fraude sistemático que se había acelerado bajo la dirección de David. Había reportado todos los problemas por los canales adecuados, solo para ser ignorado o dejado de lado. Busqué en mi teléfono un contacto al que no había llamado en años. Gregory Santos había sido director financiero de Grantuel antes de irse a trabajar a la Comisión de Bolsa y Valores. Siempre había respetado mi diligencia, incluso cuando a otros les parecía tediosa. Ya es hora, pensé, mientras mi dedo se cernía sobre su nombre. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito. Tras hablar con Gregory durante casi 2 horas la noche anterior, tenía claro el camino a seguir. Me vestí con cuidado con el traje de la marina que reservaba para reuniones importantes, como si me estuviera preparando para la batalla, en cierto modo. Gregory me escuchó atentamente mientras le describía la situación y la documentación que había recopilado. Su respuesta fue mesurada, pero firme. Esto no es solo una melodía de despido injustificado. Según lo que describes, Grantuel podría estar enfrentando graves infracciones de valores. ¿El momento de tu pensión? Eso es solo la punta del iceberg. Me explicó las protecciones para denunciantes disponibles a través de la SEC y me programó una reunión con su equipo el lunes por la mañana. No firmes nada, me advirtió, y guarda esos documentos en un lugar seguro. Pasé la mañana del sábado haciendo copias de todo, organizando las pruebas cronológicamente y preparando un índice detallado. El trabajo me mantuvo concentrado, evitando que la ira y el dolor me abrumaran. Al mediodía tenía listos 3 paquetes idénticos, uno para la SEC, otro para mis registros personales y otro que me serviría de palanca si fuera necesario. Mi teléfono sonó varias veces durante el día: Janet, de Recursos Humanos, David Langston, e incluso el asesor general de la empresa. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz, escuchando sus mensajes cada vez más urgentes. Melody, necesitamos que firmen ese papeleo hoy. La voz de David sonaba tensa. Puedo pasar a recogerlo si te sirve de ayuda. El asesor legal fue más directo. Señora Manotz, es imperativo que recibamos su acuerdo firmado antes del cierre de operaciones. De no cumplirlo, podría perder su indemnización por despido. Su desesperación confirmó lo que ya sospechaba. Sabían que eran vulnerables y querían asegurar mi silencio antes de que terminara el fin de semana. A las 4:30 de la tarde sonó el timbre. No abrí. Melody, sé que estás ahí.
Llamó desde la puerta. ¡Qué ridículo! Solo firma los papeles y podemos seguir adelante. Observé en silencio cómo finalmente depositaba un sobre en mi buzón y regresaba a su sedán de lujo. Solo entonces lo recuperé, otra copia del mismo acuerdo, con una nota manuscrita. Última oportunidad. Firma antes de las 9 de la mañana del lunes. Esa noche, mi hija me llamó para nuestra charla semanal. A Elizabeth le preocupó el tono extraño de mi voz. Mamá, ¿qué pasa? Suenas diferente. Pensé en restarle importancia, pero decidí no hacerlo. Elizabeth merecía la verdad. Me despidieron ayer. Lo dije simplemente. ¿Qué? Pero estás a solo unos días de cobrar tu pensión completa. No pueden hacerlo. Si lo hicieron, respondí. Pero no te preocupes, me encargo yo. ¿Necesitas que vuelva a casa? Puedo tomar un vuelo desde Denver mañana. No, cariño, quédate aquí. Ya lo tengo todo bajo control. Después de colgar, me senté en mi sala mientras anochecía, pensando en la reunión del lunes con la SEC. Durante años, intenté abordar estos asuntos internamente, confiando en el sistema y en la integridad de la empresa. Había sido leal, discreto y profesional, incluso cuando sospechaba que había cometido algún delito grave. Pero Grantuel ya había tomado su decisión, y ahora yo tomaría la mía. No firmaría su acuerdo. No me callarían. Y lo más importante, no dejaría que desecharan 3 décadas de mi vida sin consecuencias. El lunes no podía llegar lo suficientemente pronto. El lunes por la mañana llegó con una claridad que no había sentido en años. Me vestí con cuidado, guardé mi documentación en un maletín seguro y conduje hacia el centro, al edificio federal donde Gregory había concertado nuestra reunión. El peso de lo que estaba a punto de hacer pesaba sobre mis hombros, pero también sentía que todo estaba en su sitio. Las oficinas de la SEC eran discretas pero imponentes, con mamparas de cristal y conversaciones en voz baja. Gregory me recibió en el vestíbulo, su rostro familiar, marcado por la edad, aún conservaba la aguda inteligencia que recordaba. Melody, me dijo con cariño, estrechándome la mano. Ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias. Me alegra verte, Gregory, respondí. Gracias por tomarte esto en serio. Me condujo a una sala de conferencias donde esperaban otros 2 investigadores, Angela Brennan, abogada senior de cumplimiento de la ley, y James Weston, contador forense. Ambos me recibieron con cortesía profesional. Señora Van Ods, comenzó Angela. Antes de empezar, quiero confirmar que comprende el proceso que iniciamos hoy. Una vez que comparta esta información con nosotros, la investigación se formalizará. No hay vuelta atrás. Asentí. Lo entiendo perfectamente. Durante las siguientes 3 horas, les expliqué mi documentación. Los informes financieros irregulares que noté por primera vez hace 4 años, cuando los envíos no coincidían con las facturas. Las certificaciones de control de calidad que se habían retrotraído después de que los productos ya se hubieran enviado. El patrón de manipulación de ingresos que se había intensificado en los últimos trimestres, sobre todo tras la llegada de David Leinstein. James examinó los documentos financieros con creciente preocupación. Estas discrepancias no son pequeñas, observó. La empresa ha estado sobreestimando sistemáticamente sus ingresos en al menos un 18% durante los últimos 2 años. Eso es fraude de valores. ¿Y reportaron estos problemas internamente?, preguntó Angela. Lo confirmé varias veces, mostrándoles copias de mis memorandos y correos electrónicos. Cada vez que me decían que se estaban abordando los problemas o que estaba malinterpretando los datos. Cuando David se incorporó hace 6 meses, mi preocupación empezó a desviarse a su oficina, donde desapareció por completo. Gregory se inclinó hacia adelante. ¿Y crees que tu despido estuvo directamente relacionado con estos informes? Sin duda, el momento, 3 días antes de que mi pensión se consolidara, lo hace evidente. Pero más aún, recientemente había señalado varios problemas importantes con la última iniciativa de recorte de gastos de David. Necesitaba que me fuera antes de que pudiera empeorar la situación. Al concluir nuestra reunión, Angela explicó los siguientes pasos.
Necesitaremos su declaración formal y luego comenzaremos nuestra investigación, que normalmente se mantiene confidencial hasta que determinemos si se justifican medidas coercitivas. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Varía, respondió. Pero dada la documentación que ha proporcionado y el claro patrón de mala conducta, podríamos actuar con rapidez en este caso. Ni siquiera había llegado a casa cuando sonó el teléfono. Era Janet de Recursos Humanos, con la voz temblorosa. Melody, algo está pasando. La Junta acaba de convocar una reunión de emergencia. David ha estado encerrado en su oficina toda la mañana y corren rumores de que investigadores de la SEC se han puesto en contacto con nuestro asesor general. Así que todo empezó, más rápido de lo que esperaba. La SEC debió contactar de inmediato con el equipo legal de Grantwell. No me sorprende, dije con calma. ¿Lo hiciste? Janet dudó. Melody, ¿informaste de algo? Simplemente hice lo que debía haber hecho hace años, respondí. ¿Qué pasa con mi papeleo de pensión? Por eso te llamo. El comité ejecutivo está revisando tu despido. Han suspendido todo hasta nuevo aviso. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era William Hargrove, el presidente de la junta directiva, un hombre que apenas había notado mi existencia durante nuestras escasas interacciones previas. Señora Van Ots, dijo, con su típica voz segura y tensa. Parece que tenemos una situación que requiere su opinión. ¿Estaría dispuesto a venir a la oficina mañana por la mañana para hablar del asunto? Me temo que no será posible, señor Hargrove, respondí. Cualquier conversación debería incluir a mi abogado y, posiblemente, a representantes de la Comisión de Bolsa y Valores. Seguro que lo entiendes. El silencio al otro lado fue profundo. Finalmente, se aclaró la garganta. Ya veo. Quizás podamos arreglar algo más formal entonces. Al colgar, no sentí ninguna satisfacción, solo un profundo cansancio por la necesidad de todo aquello. Nunca quise ser denunciante. Solo quería hacer mi trabajo con integridad y jubilarme con la seguridad que me había ganado. Pero Grantwell me obligó a actuar, y ahora todos sufriríamos las consecuencias. Mi teléfono no paró de sonar toda la noche, colegas buscando información, ejecutivos intentando controlar los daños. No contesté a ninguno. Ya había pasado el tiempo de las conversaciones privadas. Ahora todo ocurriría con claridad. Para el miércoles por la mañana, la tormenta había amainado por completo. Las publicaciones económicas locales publicaron titulares sobre una investigación de la SEC sobre la manufactura de Grantwell, lo que provocó la caída en picado de las acciones de la compañía. Los analistas financieros que habían elogiado las medidas de eficiencia de David hace apenas unas semanas ahora cuestionaban la integridad de toda la estructura de informes de la empresa. Recibí una carta formal del Departamento Legal de Grantwell, retirando mi notificación de despido y condenándome a licencia administrativa con todos los beneficios a la espera de una revisión interna. Fue un intento transparente de mitigar los daños, que llegó demasiado tarde. A las 10 de la mañana, mi abogada Barbara Van Ots, sin parentesco, pero la coincidencia nos divirtió a ambos, me acompañó a una reunión en la sede de Grantwell. El mismo guardia de seguridad que me había escoltado a la salida el viernes asintió respetuosamente al entrar. El ambiente en el edificio era tenso, con los empleados apiñados y susurrando conversaciones que se interrumpían bruscamente a nuestro paso. Nos llevaron a la sala de juntas principal, donde William Hargrove esperaba con el consejo externo de la compañía y otros 3 miembros de la junta. David Langston brillaba por su ausencia. Gracias por venir, señora Van Ots, empezó William, con la impresión de haber envejecido en tan solo unos días. Hemos iniciado una investigación interna exhaustiva sobre las preocupaciones que ha planteado. Barbara habló antes de que yo pudiera responder. Seamos claros, señor Hargrove. La señora Van Ots no planteó estas preocupaciones repentinamente tras su despido. Las documentó y reportó repetidamente durante 4 años, tal como se lo exigía su trabajo. La decisión de la empresa de ignorar esos informes y luego despedirla días antes de que su pensión se consolidara es muy reveladora. William se removió incómodo. Sí, bueno, eso es parte de lo que estamos investigando. Quiero asegurarle personalmente a la señora Van Ots que su despido ha sido anulado. La consideramos una empleada al día con todos sus beneficios.
Pregunté directamente, incluida mi pensión. Por supuesto, respondió rápidamente. De hecho, estamos dispuestos a ofrecerle un puesto de consultoría después de su jubilación, que puede comenzar de inmediato si lo desea. Valoramos su experiencia y, mi cliente no va a tomar ninguna decisión hoy, interrumpió Bárbara. Y cualquier discusión sobre futuros acuerdos debería ir precedida de un informe completo de cómo se acallaron sus inquietudes previas. La reunión continuó durante una hora más, mientras los miembros de la Junta intentaban distanciarse tanto de las acciones de David como de las irregularidades financieras que documenté. Se presentaron como víctimas de desinformación, expresando conmoción y decepción por la aparente mala conducta. Permanecí prácticamente en silencio, dejando que Barbara se encargara de las gestiones legales mientras yo observaba su lenguaje corporal. Eran personas con las que había trabajado durante años, pero nunca se habían fijado en mí. En realidad no. Ya no podían apartar la mirada, sus expresiones eran una mezcla de miedo y un respeto renovado. Mientras nos preparábamos para irnos, William hizo una última súplica. Melody, esperamos que consideres hablar con los investigadores de la SEC sobre las medidas correctivas que estamos implementando. Tu apoyo sería invaluable. Lo miré directamente por primera vez. Señor Hargrove, he dedicado 29 años al cumplimiento normativo de esta empresa. Durante ese tiempo, presenté 47 informes importantes que documentaban graves irregularidades. Envié 16 memorandos que abordaban específicamente los problemas que ahora se investigan. Solicité 9 reuniones con la dirección ejecutiva para abordar estas preocupaciones, de las cuales solo se me concedieron 2 y ninguna se tradujo en medidas. ¿En qué momento de esta historia conté con su apoyo? La sala quedó en silencio. Cooperaré plenamente con la investigación interna y con la SEC, continué, pero me referiré únicamente. Que esos hechos apoyen o perjudiquen la concesión dependerá enteramente de lo que hagas después, no de lo que digas en esta sala. Mientras Barbara y yo salíamos, susurró, eso quedó perfectamente dicho. No fue hasta que llegamos al estacionamiento que me permití respirar hondo. La adrenalina que me había impulsado a través de la confrontación comenzó a desvanecerse, dejándome exhausto pero con la mente clara. Esto no era una victoria, todavía no. Era solo el comienzo de la responsabilidad. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Barbara mientras estábamos junto a nuestros coches. Ahora. Sonrió levemente. Ahora se apresuran a salvar lo que pueden mientras continúa la investigación. Pero no te equivoques, Melody, te tienen miedo. Negué con la cabeza. No me tienen miedo a mí, les tienen miedo a la verdad. Hay una diferencia. Bárbara asintió pensativa. La hay, en efecto, y esa diferencia es la razón por la que ganarás esto, pase lo que pase. Mientras conducía a casa, me preguntaba qué habría pensado Thomas de todo esto. Mi difunto esposo siempre había fomentado mi meticulosidad, incluso cuando a otros les frustraba. Tu atención al detalle no es una rareza, Melody, me decía. Es un superpoder. Quizás tenía razón desde el principio. Para el viernes, exactamente una semana después de mi despido, la historia se había convertido en un escándalo corporativo de gran envergadura. La SEC había solicitado formalmente información a Grantwell, y un memorando interno de William Hargrove anunció la suspensión inmediata de David Langston en espera de una investigación. Las acciones de la compañía habían caído casi un 30%, lo que desató la preocupación de importantes inversores y socios. Ya no era solo el responsable de cumplimiento ignorado de Melody Reynolds. Las revistas económicas ahora se referían a mí como denunciante y la mujer que expuso a Grantwell. La repentina atención me incomodó, pero me mantuve centrada en el proceso, trabajando en estrecha colaboración con los investigadores de la SEC, quienes ahora tenían oficinas en un edificio separado cerca de la sede de Grantwell. Las pruebas que había aportado habían abierto muchas puertas, pero la investigación estaba revelando patrones aún más preocupantes. Gregory me llamó para informarme sobre su progreso. Melody, es peor de lo que pensábamos, dijo con voz grave. La manipulación financiera se remonta a al menos 5 años antes de Langston. Lo aceleró, pero no lo arrancó. Lo sospechaba, respondí. Había irregularidades que no pude documentar completamente porque no pude acceder a ciertos informes ejecutivos. Bueno,
Ahora podemos acceder a ellos, continuó Gregory, y cuentan una historia de fraude sistemático diseñado para inflar el valor de la empresa. La junta directiva alega desconocimiento, pero al menos 3 miembros debían saberlo. Firmaron transacciones clave. Esta noticia debería haberme reivindicado, pero en cambio, me dejó con un sentimiento de vacío. La empresa a la que dediqué mi vida se había corrompido a niveles que ni siquiera yo comprendía del todo. Las personas a quienes les confiaba mis preocupaciones habían participado activamente en el mismo fraude que denunciaba. Esa tarde recibí una llamada de Elizabeth. Tenía la voz tensa por la ira. «Mamá, ¿has visto las noticias? Están intentando desacreditarte». No lo había hecho. Había estado evitando la cobertura mediática, concentrándome en los procedimientos oficiales. «¿Qué dicen?», pregunté con calma. Ese ejecutivo de Gradwell, Lanston, dio una entrevista afirmando que tenías problemas de rendimiento y que estabas resentido por haber sido ignorado para un ascenso. Da la impresión de que tomas represalias por agravios personales. No me sorprendió. Fue una estrategia de defensa predecible. Atacar la credibilidad del denunciante en lugar de abordar las acusaciones. No importa, Elizabeth. Se lo aseguré. La evidencia habla por sí sola. Mis evaluaciones de desempeño han sido ejemplares durante 29 años. Ya no pueden reescribir esa historia. Pero David intentaba hacer precisamente eso. Esa misma noche, varios medios de comunicación habían retomado su versión, cuestionando mis motivos y sugiriendo que había manipulado la documentación para incriminarlo. Fue una decisión desesperada de un hombre desesperado, pero aún así me dolió ver mi integridad cuestionada tan públicamente. Bárbara llamó de inmediato. «No respondas a nada», me aconsejó. La SEC emitirá mañana un comunicado aclarando su condición de denunciante y la credibilidad de su testimonio. Deje que los canales oficiales se encarguen de esto. No pensaba responder, le dije. Pero voy a hacer algo más. A la mañana siguiente, fui a mi banco local y pedí hablar con la gerente, Tracy Ferguson. La conocía desde hacía años, ya que gestionaba la mayoría de las transacciones bancarias locales de Gradwells. Melody me saludó con cariño. «He estado siguiendo las noticias. ¿Cómo te va?» «Estoy bien, Tracy, pero necesito acceder a mi caja de seguridad». Dentro de la sala privada, abrí la caja y saqué un sobresellado que había dejado allí hacía 3 años. Contenía copias de correos electrónicos intercambiados entre el predecesor de David y 2 miembros de la junta directiva, en los que se discutían maneras de gestionar las apariencias financieras durante un periodo crítico de adquisiciones. Los había encontrado accidentalmente mientras archivaba correos antiguos, y algo me había dicho que los guardara por separado del resto de mi documentación. No los había incluido en mi informe inicial a la SEC porque no estaban directamente relacionados con los problemas actuales. Pero ahora, con David intentando socavar mi credibilidad, proporcionaron un contexto crucial que demostraba que las prácticas problemáticas eran anteriores a mis preocupaciones sobre él específicamente. Llamé a Gregory de inmediato. «Tengo algo que necesitas ver», le dije. «Cambia la historia por completo». Mientras conducía para encontrarme con él, no sentí satisfacción, solo la certeza de que la verdad saldría a la luz, sin importar a quién implicara. La reunión de emergencia de la junta directiva se convocó para el lunes por la mañana, 10 días después de mi despido y 7 días después de que se hiciera pública la investigación de la SEC. No me invitaron, pero no necesitaba estar allí para saber qué estaba sucediendo. La documentación adicional que presenté aceleró drásticamente la investigación, implicando no solo a David, sino a varios miembros de la junta en un patrón de manipulación financiera que duraba 1 año. Gregory me llamó desde fuera de la sala de reuniones. «Hay un caos ahí dentro», me informó. El equipo de cumplimiento de la SEC acaba de presentar sus conclusiones preliminares. 3 miembros de la junta directiva renunciaron en el acto. David intenta afirmar que seguía las prácticas establecidas, pero ya nadie se lo cree. Al mediodía, Grantuel emitió un comunicado de prensa anunciando una reestructuración de la dirección y la plena cooperación con las autoridades reguladoras. El comunicado, cuidadosamente redactado, confirmó la renuncia de 4 miembros de la junta directiva, incluyendo a William Hargrove, y el despido de David Langston con justa causa.
Las acciones de la compañía, ya de por sí maltrechas, cayeron otro 12%. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Janet de Recursos Humanos otra vez. Melody, la directora general interina, quiere reunirse contigo. Mañana, si es posible. La directora ejecutiva interina era Patricia Donovan, la exdirectora de operaciones, quien siempre me había tratado con respeto profesional, aunque no con calidez. Acepté la reunión, pero insistí en que se celebrara en el despacho de mi abogado. Cuando Patricia llegó al día siguiente, parecía agotada, pero decidida. Melody, no voy a perder el tiempo con palabras amables, empezó. La empresa está en crisis, y tú estás en el centro de ella. No porque hayas hecho nada malo, sino porque fuiste la única que siempre hizo lo correcto. Deslizó una carpeta sobre la mesa, extrañamente similar a la documentación de despido que David había presentado apenas 11 días antes. Esto rescinde oficialmente tu despido, te reincorpora al empleo retroactivamente y confirma la adquisición completa de tus derechos de pensión, explicó. También incluye una compensación adicional que reconoce las dificultades que has experimentado. Abrí la carpeta. El paquete de compensación incluía una suma equivalente a 5 años de mi salario, cobertura médica completa de por vida y una disculpa formal de la junta directiva. También estamos creando una nueva división de ética corporativa, continuó Patricia. Nos gustaría que nos ayudaras a diseñarlo como consultor después de tu jubilación. Tu experiencia es invaluable. Cerré la carpeta sin comentar sobre la oferta. ¿Y David Langston? ¿Los miembros de la junta involucrados? La expresión de Patricia se endureció. Se esperan cargos penales. La empresa no los defenderá. Parecía que la justicia finalmente había llegado a Grantwell Manufacturing. 6 meses después, estaba en un tribunal federal, observando cómo David Langston y 12 miembros de la junta directiva se declaraban culpables de fraude de valores. El hombre que tan despreocupadamente había puesto fin a mi carrera ahora parecía disminuido con su traje oscuro, y su arrogancia había sido reemplazada por la derrota. Nuestras miradas se cruzaron brevemente cuando se dio la vuelta para marcharse, y vi en ellas un reconocimiento, no de mí específicamente, sino de lo que yo representaba. Las consecuencias de sus actos, personificadas. El escándalo del Pozo Grant se había convertido en un caso de estudio sobre los fallos de gobierno corporativo y el papel crucial del cumplimiento interno. Había rechazado el puesto de consultor en la empresa reorganizada y había optado en cambio por trabajar con agencias reguladoras para desarrollar mejores protocolos de denuncia de irregularidades.